Bueno, buenas tardes. Señor viceministro, pues sí, todavía en este mes se puede hacer muchísimo, como platicábamos. Lo más difícil es transitar de un gobierno al otro. Y a nosotros nos costó 3 gobiernos para llegar al Instituto Nacional del Emprendedor. Efectivamente, desde un programa a una subsecretaría y de la subsecretaría al instituto. Y eso, en primer lugar, agradecer un saludo de la parte de nuestra directora general, la doctora Yolosochitl Bustamante Díez, y coincidir aquí con el amigo Marcelo Prieto, que es además un representante de la OUI, donde la directora es la presidenta, primera mujer presidenta de la Organización Universitaria Interamericana. Y por favor, mi querido Luis Fernando del Chat, muchas gracias por la invitación. Como ustedes escucharon, pues es típico de los eventos. Llegamos aquí a un evento de unos cuantos minutos, pero lo que está detrás de él es muchísimo andar, tanto que creo que las cuentas van a ser muy buenas porque estamos entregando cuentas en los 2 países. Ustedes diciendo si se hizo algo concreto en cuanto a la firma con el presidente Peña Nieto, y nosotros diciendo nos sumamos a la iniciativa que llevó el presidente y estamos dando paso adelante. Si pusieran la presentación, porque en este aspecto, como yo soy muy torpe con las maquinitas, es una presentación muy dinámica que se lleva 14 minutos. Quiero comentarles que definitivamente este tema que bien dejó sobre la mesa el señor viceministro habla de emprendurismo y emprendedores en general. No hablamos de emprendedores empresarios estrictamente. Se los voy platicando mientras lo ven porque es un doble efecto el visual y espero que mi voz no les abrume. A ratitos me callo. En primer lugar, me gusta partir de una frase que tiene que ver justo con toda esta historia de la que platicamos, nuestras historias previas para estar sentados el día de hoy aquí. Y cada uno de nosotros carga muchísimos minutos de trabajo para este momento que vamos a comenzar a compartir. Yo parto de una frase de Gabriel García Márquez, esperamos que su recuperación sea todavía para muchísimos años más, del buen Gabo. Y él decía en uno de sus libros, la vida no es solo como la vivimos, sino como la recordamos para contarla. Y yo tengo la oportunidad de decirles que esto realmente es algo que cuento porque me ha tocado vivir los últimos 30 años de mi vida en este proceso en el Politécnico. Nosotros tenemos desde los 80s, en una gran vorágine de evoluciones y de cambios, se concentra en 3 grandes tareas el arranque, lo que era la vinculación, la investigación y el modelo educativo. La vinculación hacia los años 80 era estrictamente de intercambio, era en un sentido mandar gente, y la investigación eran muchos proyectos de laboratorio con el surgimiento de una figura novedosa que era el profesor investigador, es decir, aquel maestro que en tiempos extra generaba proyectos de investigación y comenzaba a trabajarlo con algunos alumnos de apoyo. Y en el tema de emprendimiento, en México contamos con un asunto que inició la Cámara de Senadores, que se llamaba el Desarrollo Empresarial Mexicano, y que fue así como un intento de ver qué era ese espíritu emprendedor del que se hablaba ya en otros países y que nosotros en México no sabíamos de qué se trataba. Esto es hacia los 80. La vinculación hacia los 90, el intercambio hacia los 90 se convierte en vinculación, es decir, ya no solo es en un sentido, sino que venimos haciendo un asunto ya en dos vías. Y la vinculación académica vuelve a ser el mismo, es el tema maestros y ahora maestros investigadores que se mueven en el sentido de lo que hacían. Y coincide con la creación de los CIDIRES, que son los Centros de Investigación para el Desarrollo Regional, y los Centros de Tecnología Aplicada y el CINVESTAB. El CINVESTAB es como una de las joyas de nuestra corona, que es uno de los centros de excelencia en investigación en México. Hoy por hoy, si juntamos los investigadores del CINVESTAB y los del Politécnico, somos la fuerza científica más grande del país, porque entre los dos, CINVESTAB y Politécnico por su parte, rebasamos los 1000 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es la fuerza científica más importante. Pero en el tema emprendedor
surge el Programa Institucional de Formación de Emprendedores o Empresarial. Y ese es el PRIFE con el que iniciamos nosotros a identificar aquellos rasgos en la naturaleza de nuestros jóvenes que intentaban ser algo más que alumnos, algo más que empleados, que traían ideas ya de hacer un champú o de generar una galleta o una tortilla que ya venía enriquecida con soya y meterla en unos paquetitos y comenzar a venderla. Ya traían un espíritu de emprendedor. Y en ese aspecto el PRIFE PACE surge como un tema de mayor importancia. Pero ¿qué pasó con Poliemprende? Que se convierte en un proceso de preincubación y llega al modelo de incubación en donde somos pioneros a nivel nacional. Es una hélice donde comenzamos siendo presidentes del Sistema Nacional y es una incubadora de alto impacto. Se ve abajo toda la evolución del MIR. Tenemos 17 centros de emprendimiento en el Politécnico y vean ustedes los números. La cantidad de alumnos es extraordinaria, pero déjenme comentarles que no es tan interesante cuando les digo que de los demás, más de 200,000 alumnos, tan solo el 1%, si acaso el 1%, está en el proceso de incubación de empresas. Y si les digo que a nivel nacional el 3% de la población económica activa mantiene al 97% restante, prácticamente la proporción se mantiene. Es decir, son muy poquitos los emprendedores empresarios. Por eso vi lo que decía el viceministro. Hay que pensar en emprendedores a todos, porque emprendedor al final es un agente de cambio, es un individuo que va a buscar el cambio. Y nosotros en el área de investigación, vean, tenemos 9 redes de investigadores en donde surgen más de 1,400 proyectos de investigación cada año. De esos, afortunadamente, y lo comentaba yo con el vicerrector de investigación, afortunadamente ya el 70% son de investigación aplicada. Somos una institución tecnológica. Y vean en el tema de vinculación lo que sucedió. Hemos generado más de 1,600 millones de pesos por año en proyectos de procesos de vinculación y servicios tecnológicos. Fíjense los convenios, y los tenemos a todos los niveles. Empresas como Pemex, por ejemplo, son clientes nuestros. Pero fíjense con el sector empresarial la visión de emprendimiento que tenemos ahora. Y es un tema en donde la vinculación deja de ser un fin, se convierte en un instrumento de la institución. Vean la cantidad de participantes y todos son proyectos de incubación. Sin embargo, para la población total del Politécnico es ínfima la participación de emprendedores empresarios. Si llegáramos a tener el 10%, cambiaríamos el país. Y en eso me quedo diciéndoles que es un asunto de cambio cultural. Y los cambios culturales no se dan ni por decreto, ni de un año al próximo. Tarda lustros en darse ese cambio. Nosotros llevamos, como les digo, 30 años en este aspecto y vean, todavía es poco significativo. Sin embargo, surge a nivel institucional lo que se llama el modelo de integración social. Y la vinculación es en donde justamente toma un papel preponderante, ya que nosotros, el Politécnico se soporta sobre 2 grandes modelos, el educativo y el de integración social. El de integración social tiene que ver con el entorno y es salirnos del capelo e ir a buscar la realidad para encontrarnos con nuestra pertinencia y entonces comenzar a retroalimentarnos hacia el interior, olvidar la endogamia y hacer que esos núcleos circulen en este gran circuito virtuoso en donde nosotros no tenemos 3 hélices, nosotros percibimos que por lo menos hay una más, que es el tema justamente de sociedad, pero la sociedad ajena a lo que es el gobierno, son los gobernados, y es ajena a lo que es la educación, son los que no tienen educación, y en consecuencia formulamos estos 4 ejes: formación, innovación y tecnología e integración. Responsabilidad social debe ser redituable, porque si bien es una institución pública no lucrativa, eso no quiere decir que nos manejemos en números rojos, porque si no seríamos una carga al erario nacional.
Tenemos que buscar que haya una recuperación del recurso. Somos una institución que da resultados. El modelo de integración de incubación robusto ha generado, ahí están los números. Vean el número de patentes, de prototipos, vean las marcas, los modelos de utilidad, pero vean los empleos, la cantidad de empleos que se desarrollan. Y, por supuesto, como decían, se ha transferido a 19 países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque padecemos de los mismos males y somos latinos todos estos países a los que se ha transferido. Entonces, vean el número de empresas en incubación, en acompañamiento, que es parte del modelo, ya en esto entraremos en detalle, y sobre todo, vean cómo se ha ido generando una cultura al interior de la institución. Ya es un tema natural. Por supuesto que esto nos ha permitido llegar a manejarnos con INSA, el Instituto Nacional de Ciencia Aplicada de Francia, en donde hacemos intercambio con nuestros alumnos. Y tenemos algunas estrategias. Lo que le comentaba al rector, que el programa Poliemprende viene aparejado con el modelo de incubación, que es para impulsar desde el nivel bachillerato. Y ojalá, como decía el señor viceministro, desde las secundarias, desde las primarias, hubiera ya este tema de emprendedores. Por supuesto que la incubadora ha ido evolucionando. Al Politécnico, la incubadora le ha servido para impulsar nuevas estructuras, como es el caso de Tecnópoli. Y el Tecnópoli es una figura interesante porque nosotros llevamos a las empresas dentro del instituto. Y los núcleos de desarrollo de nuevos productos los tenemos dentro del instituto, para que desde ahí se generen las respuestas. Y el siguiente paso que hemos dado es que la incubadora ha dado motivo a la creación de los clústeres tecnológicos del Politécnico, donde formamos capital humano, hay nuevas metodologías de incubación y aceleración y, por supuesto, la investigación alineada a las necesidades de los gobiernos estatales. Es decir, nuestra guía son las necesidades de los estados. No generamos programas centrales, sino los desarrollamos con base en las necesidades de donde estamos radicados. Y con eso rompimos el capelo que creíamos que nos cubría y que no teníamos nada que ver con el entorno. Esta responsabilidad social, entonces, nos permite generar esas tres cabezas. Nuestros clústeres tecnológicos tienen esas tres cabezas: una unidad de desarrollo humano, una unidad de incubación y una unidad de investigación aplicada. Eso es nuestra cabeza de playa en al menos 8 proyectos interesantes. Veracruz, y como decimos, tiene que ver con las necesidades del entorno, entonces ahí el desarrollo costero. Estamos desarrollando un centro de hidráulica, que solo hay otro en Barcelona, para remediar los males de los derrames petrolíferos en el Golfo. En Sonora, ya lo vieron, bioagroalimentaria, y en Durango tenemos energía aeroespacial. En Puebla, por supuesto, la planta automotriz, y en Tamaulipas se ha desarrollado mucho el tema de genómica comercial, para identificar, pues ahora sí que la paternidad de los becerros y saber si sirven para el abasto o sirven para la reproducción. En Chihuahua estamos sobre ingeniería genética, en una ciudad del conocimiento que se llama Samalayuca, y estamos trabajando, por supuesto, en el tema que viene abajo, en Morelos, los biosensores. Todas esas son estructuras ya construidas, son los nuevos espacios que hemos creado. Váyase de espaldas, en los últimos 5 años. En 5 años hemos crecido esto. ¿Y por qué lo hemos crecido? Le decía yo al rector a la hora del almuerzo, porque los gobiernos de los estados nos reciben con gusto. El proyecto más grande es la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, en donde es una inversión de más de 1.500 millones de pesos y es tan grande como el campus Zacatenco. Se está creando una ciudad dentro de la ciudad de Pachuca, específicamente orientada a nuevos materiales. Todo lo de fibras inteligentes, esas fibras que se van a ajustar y que repelen la humedad, todo lo que tiene que ver con nano cositas, va a estar ahí. Finalmente, estos son algunos de los premios que hemos recabado a lo largo de estos años. La historia de la incubadora no es tan grande, tendrá 14 años. Cuando efectivamente, como decía el rector,
nos vimos en algún momento, estábamos justamente, ¿qué sería? Hace 5 años tal vez. Estábamos terminando al frente de la incubadora como directores y ahora estoy al frente de la secretaría, que tengo a mi cargo toda esta parte de desarrollo de clústeres y de ciudades del conocimiento y la incubadora y las aceleradoras y todo lo que ustedes ven. Esos son algunos de los logros y este es el mensaje de mi directora general. Por supuesto que queda muy claro que aquí hay un tema importante. Emprender es asumir estos retos. Emprender es no quedarse con la primera manzana, es ir por el árbol. Y el árbol es la consecuencia de lo que hemos ido formando a partir de lo que era el modelo de incubación. Nadie creía en México en lo que era la incubación de empresas, porque en los 70 se hizo un esfuerzo que terminó muy mal. Hablar de incubación de empresas en México en los 80 era así como decir blasfemias. Tuvimos que rescatar, dignificar el nombre para volverlo a un entorno digno. En México hemos creado con el modelo politécnico, más de 300 incubadoras y hemos metido prácticamente a todo el país en esta cruzada, en un gran esfuerzo que tiene un secreto. Se necesita una inversión fuerte del gobierno, porque hay que invertir para que esto suceda. Ya cuando se invierte es como cuando empuja uno la bolita de nieve y empieza a sumarse los esfuerzos. Porque al final ustedes ven, la ciudad del conocimiento es un tema que implica muchas voluntades. Aquí se los platico en un minuto, pero lograr que un gobierno federal le dé a un gobernador 1.500 millones de pesos para que emprenda la creación de una ciudad orientada a todo lo que es el conocimiento, no es un tema menor. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la gestión, pero tiene que ver con ideas y con muchas voluntades reunidas. El proyecto que van a arrancar, nosotros lo iniciamos así, chiquito, una incubadora. Ahora es una red de incubadoras, es un sistema de incubadoras que ya tienen aquí en Costa Rica, las primeras acreditadas inclusive. Entonces lo que hay que hacer es reunirse y reunir los esfuerzos en torno a algo que es fundamental: el talento de los jóvenes costarricenses. Ese es el pistón para el desarrollo y para el cambio. Nosotros como sea ya la libramos, pero los jóvenes que vienen, las fuentes de empleo o de subempleo, la falta de él, o más de lo mismo, o que se vayan a buscar a otros países, porque aquí no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque no hay quien genere las oportunidades. Y es donde la universidad tiene que voltear al interior y darse cuenta que está en nuestra obligación darles ese espacio a los jóvenes para que encuentren alternativas. Entonces, ha sido una tarea intensa, sí, difícil, yo diría altamente gratificante, porque lo difícil se vuelve gratificante como cuando uno lo cuenta como una anécdota que ha tenido un buen resultado. ¿De mucho compromiso? Sí. Sí. ¿Que se queda mucha gente en el camino? También. Pero que si no empezamos ahora, dentro de 10 años, las condiciones van a estar peores que las que estamos enfrentando en este momento. Por eso el esfuerzo de estos dos gobiernos, de México y de Costa Rica, para un convenio bilateral, para que haya este trabajo compartido durante 2 años, que además es de acompañamiento, es un tema que por lo menos ya está dado el primer paso, y agradeciendo al gobierno de su país que ha dado los pasos fundamentales para que eso suceda. De nuestra parte es compartir, decirles qué hicimos mal para que no vayan a cometer los errores y tomar ideas de lo que están haciendo muy bien para que nosotros corrijamos cosas que no hicimos en el principio nada bien. El tema de incubación de empresas es algo que ya no se detiene, porque los emprendedores ya no son aquellos locos de los 70. Ahora es una fuerza de transformación. Todo el mundo hablaba que las incubadoras de empresas son pistones para el desarrollo, pero nadie decía cómo. Suena muy bonito como anunciado, son pistones para el desarrollo, pero ¿cómo se engarza a la economía, a la maquinaria para convertirse en desarrollo? Así.
hasta el punto de convertirse en ciudades del conocimiento. Y en esta sociedad del conocimiento en la que estamos, que es global, no hay más. Ya el valor de los recursos naturales es secundario comparado contra el valor del talento y la creatividad de los jóvenes. Ahora, innovación es el tema y es la moneda que está convirtiéndose en el elemento fundamental para el crecimiento económico. Nuestros países no necesitan de grandes inversiones en infraestructura. Ahora se soporta sobre los hombros de los jóvenes que están en las aulas, aquí mismo. En uno de los viajes que yo hice a la India para saber cuál era el motivo del milagro de la India, era simple: talento, creatividad y una muy buena inversión del gobierno en torno a él. Y ahí está. Ese es el camino. Lo tenemos aquí sentado en las aulas. Vienen diario aquí. Puede estar un Jobs sentado. Ya no es difícil. La sociedad en la que ellos se mueven es más global que la que nosotros tuvimos. Ellos se intercomunican permanentemente con quién sabe cuántas partes y qué lugares. Nosotros todavía no lo aprendemos a hacer. Eso es su gran ventaja. Y esos agentes de transformación que están sentados aquí, nuestra obligación es darles las condiciones para que crean en lo que piensan. Porque el problema de nuestras sociedades, por lo menos en México, es que no estamos acostumbrados a creer que lo que pensamos es valioso. Creen que solo se le debe ocurrir o a un gringuito o a un japonesito para que valga la pena. No. Con lo que luchamos nosotros más es justamente con ese enfrentarlos a que pueden tener éxito. Nuestra población está acostumbrada a creer que el éxito es algo ajeno, que se le va a dar a alguien más, a ellos no. No sé si sea un atavismo cultural, pero en nuestro caso sí es un asunto contra el que luchamos diario. Y lo vemos. De 200,000 alumnos, vieron las cantidades tan pequeñas de los que están metidos en un tema empresarial. O sea, tomar el riesgo todavía no es un asunto que se nos dé tan fácil. Es más fácil venir a sentarse, escuchar una clase, pasar un examen, seguir a la siguiente, al siguiente año y luego salir a ver qué nos espera. Es tomar las riendas del destino desde pronto, y yo creo que ese es un tema a nivel de las universidades. Por nuestra parte, como Politécnico Nacional y como México, cumplimos con el hecho de ofertar lo que tenemos, lo ofrecemos con mucho gusto. Esto es algo de lo que pueden participar y, ¿por qué no?, que podamos construir juntos también en ambos países. De mi parte, muchas gracias. Es todo, y si quieren tener alguna charla o compartir alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Si gusta, levanta la mano y le voy pasando el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias, don Oscar, por compartir este conocimiento con nosotros. Una pregunta y que se le ha hecho a varias gente que está a cargo de diferentes incubadoras. Me gustaría conocer, en el caso de ustedes, cuál es el proceso que hacen para seleccionar o para ser partícipes de una incubadora. ¿Tienen un jurado, hacen varios tests, o cuál es el proceso que hacen para seleccionar a esos estudiantes para que participen? Bien, efectivamente es todo un proceso. Como ustedes se percataron, viene el proceso desde el nivel medio superior, en donde los jóvenes vienen encontrándose con todo lo que es el tema emprendimiento, aprender a hacer planes de negocios, algunas investigaciones que hacen de mercado, temas de liderazgo, etcétera, etcétera. Y vienen trabajando. ¿Por qué? Porque ya lo traen dentro. Ya el espíritu emprendedor es algo que ya traen. Es como la diabetes. Los que estamos predispuestos ya lo traemos, pero hay que tomar y ponerlo en un espacio en donde se manifieste. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo en el Poliemprende es venirlos exponiendo a que presenten esos síntomas. Finalmente llegan con ideas, normalmente son ideas producto,
Se les ocurre que pueden vender cualquier cosita y desarrollan un prototipo. Ese es un buen principio. Pero de ahí a que se convierta en un tema empresarial es un asunto que lleva tiempo. Pero es muy sencillo. El éxito del modelo de incubación de empresas de nosotros fue el cambiar de paradigmas. Nosotros planteamos un cambio de paradigmas. Y yo le decía en alguna ocasión a alguno de los funcionarios federales, era rete fácil. Nada más había que leer. Dice incubadora de empresas. No dice escuela de emprendedores. Dice incubadora de empresas. Empresas. Entonces lo que nosotros hacemos es gestionar una empresa y lo que vaya demandando la gestión de la empresa es el camino de formación del grupo de emprendedores. En consecuencia, necesitamos un núcleo fuerte de emprendedores y para eso se requiere de que haya un jurado que valora estas ideas. Efectivamente, tenemos un jurado calificador, pero es un jurado de expertos. Si se trata de una aplicación software, llamamos expertos en software, y si hay algunos que sean expertos en aplicaciones, los traemos, y si hay alguien que sepa vender aplicaciones software, lo traemos también y lo sentamos en una mesa. Ya tan solo el hecho de que esos expertos opinen sobre la idea empresarial ya es valor agregado, porque el expertise cuesta y lo vienen a dar gratis los jurados. ¿Por qué? Porque le damos al menos 10 minutos para que debatan con el jurado. ¿Qué estás probando? Dos cosas. Primero, las agallas. Porque en el mundo empresarial, estamos hablando de emprendedores empresariales, en el mundo empresarial se requiere de agallas. Y la segunda, conocimiento. ¿Cuál es más importante? Discutiríamos sobre ello. Pero alguien que reta con una idea a un jurado de expertos ya merece respeto. En consecuencia, sale otro. Él ya cambió en ese momento. Después de este encuentro con los expertos, la idea se transforma. ¿Por qué? Porque cada uno de los expertos opina de un negocio diferente sobre la misma idea. Y como se trata de crear la empresa, pues entonces tomamos la idea empresarial más importante y sobre ella hacemos retroingeniería. Entonces vamos formando a los emprendedores. Incubadora de empresas de base tecnológica. El apellido es importante. Si no hay patente, si es más de lo mismo, si no hay innovación, es entabear. Si hay patente, si hay innovación, es tuyo. ¿Y qué significa? Que tienes la exclusividad del mercado, es decir, un mercado sin competencias por un tiempo limitado. Por eso es que es fundamental patente e innovación. Porque es tuyo el mercado sin competencia por un tiempo limitado. Una vez que llegan los piratas y los copiadores, ya perdiste, pero ya estás en la segunda generación de lo que inventó. Porque esa es la cualidad del emprendedor tecnológico. Termina este y ya está pensando en el que sigue. Y ya modificó para el tercero. Entonces, la presencia en el mercado siempre es potencialmente disponible. Por eso, el valor agregado del grupo que juzga a las ideas empresariales es fundamental. Y es en donde la universidad adopta un papel preponderante ante la sociedad. Porque va a traer a los presidentes de una cámara empresarial. Y les va a invitar a un desayuno, los va a invitar a departir con otros iguales, que se van a encontrar con un viceministro sentado en la misma mesa, pero que es experto en otro tema. Y entonces al final se vuelve una mesa que está dándole de valor agregado a la idea lo que no te imaginas. Entonces son empresas de muy alto rango. No son negocios, son empresas que van a competir globales. ¿Vieron ahí el Tecnópolis 4 patentes al año? Son 4 patentes mundiales.
Es decir, eran cosas que no existían en el mundo. Salen 4 al año del Tecnópoli. Cuando llegaron al Tecnópoli los amigos del ejército mexicano, yo supe que estábamos en el punto más alto, porque cuando llegan las Fuerzas Armadas para desarrollar innovación, es porque están en el lugar en donde se da la innovación, si no se hubieran ido a otros lugares. Y esos son nuestros jóvenes los que están detrás de ello. Entonces, eso es parte de un proceso y esto lo transferimos justo con el modelo. Ahora hacemos inclusive las primeras evaluaciones de las primeras ideas hasta lograr lo que sigue. Entonces es un camino que hay que recorrer juntos. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Oscar, muchas gracias. En parte contestó la pregunta, pero sí me gustaría aclarar. Hay un tema muy relevante que usted ahorita estuvo tocando en lo que es derecho de autor y patentes. En el caso de ustedes, porque igual cuando uno empieza como un emprendedor, son varias ideas y el emprendedor a veces está con el temor de que si expone mucho la idea, le roban esa innovación, pero si no la expone, se queda en algo muy, muy pequeño. En el caso a veces aquí en las universidades, los muchachos intentan hasta donde sea posible manejar esa idea oculta. ¿Ustedes cómo manejan la parte de derechos de autor? Igual, ¿cuál es la ganancia al final de cuentas cuando algún muchacho logra algo fuera de lo normal, como usted está recalcando, que puede tener una idea muy innovadora? Entonces ahora sí, ¿cuánto es su cuota para el emprendedor? ¿Cuánto para el politécnico? Que nos puede orientar un poquito en esa línea. Muy bien, muy buenas preguntas. La primera, propiedad. Hay que cuidarla y protegerla. Nosotros alcanzaron a lo mejor poco a verla, pero la presentación va a estar disponible, las podemos dejar disponibles a todos, pero tenemos una unidad de patentamiento. ¿Cuál es el proceso para la propiedad en México? Primero tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es una institución a nivel nacional que resguarda esos activos de la nación. Yo puedo creer que tú me traes ese reloj y dices, esto lo acabo de inventar. Y yo te lo creo, porque no soy experto en relojes, ni tengo la obligación de ser experto en relojes, porque yo simplemente dirijo un incubador. Pero te creo. Y entonces, como te creo, te digo, ¿por qué no vas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que te expidan una cartita en donde dicen que la búsqueda tecnológica arroja que efectivamente eso que traes es nuevo? Todo aparenta un trámite, ¿cierto? No, es valor agregado. Porque si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le respalda con un papelito que dice que eso es potencialmente una innovación, eso que me dijo ya tiene valor, porque ya no lo dijo él, lo dijo la institución especialista en el tema. Entonces llega con la cartita de búsqueda tecnológica y nosotros lo tomamos, pero ya tiene respaldo, porque primero en tiempo, primero en derecho, y trae un reloj sello en donde quedó amparado que lo presentó en tal fecha, a tal hora, tal minuto y tal segundo. Ya trae respaldo, y entonces lo pasamos a que vaya, a que sea acompañado por la oficina que tiene a su cargo en el Politécnico la Propiedad Industrial, que es nuestra oficina de patentamiento, y lo acompañamos. El proceso para obtener una patente es de 4 años. Si nos esperáramos a que le den la patente, el negocio ya se murió. Pero podemos, en el camino de que está trabajándose sobre el desarrollo del prototipo y el desarrollo del negocio, podemos hacer el inicio del trámite. Y seguramente no necesitemos la patente para salir al mercado, pero ya tenemos el resguardo de la oficina que empezó el trámite, y el trámite está a tu nombre. Esa es la forma complicada. Cuando los alumnos, cuando los muchachos creen que les van a robar su idea, con todo respeto, lo más probable es que la idea no sea tan valiosa. Porque cuando alguien dice, no, es que yo inventé algo, pero si te lo muestro me lo robas, lo más seguro es que ni sea tan valioso
y él es el que le está atribuyendo, porque si lo fuera, iríamos y diríamos, regístremelo y dígame que esto es valioso. No, esto es abierto. Por supuesto que hay contratos de secrecía, hay contratos de privacidad, etc. Y hay 1000 maneras de asegurar que la idea no se la robe. ¿Por qué? Porque es cierto. Porque puede ser algo valiosísimo y pueden perderse si los trámites no se realizan. Por eso es que nosotros, desde la estructura misma, tratamos de respaldarlo. ¿Por qué? Porque es un activo nacional. Si hay una patente, quiere decir que no existe ese producto. Y si no existe, pues es nuestro, ¿no? Hasta que nosotros lo saquemos. Entonces tenemos que cuidar. Primera pregunta, yo creo que con eso queda. La primera. La segunda, ¿cómo participamos de utilidades? No les cobramos, pero sí aceptamos que nos den donativos, porque somos una institución no lucrativa, pero les llevamos un cómputo de horas de consultoría especializada y al final le decimos, ¿qué crees? Tu negocio nos costaría afuera 200,000 pesos. ¿Y cuál es lo que obtenemos? Que están ganando plata. Entonces, ellos se ven gustosos de corresponder. Y entonces ese dinero entra y se mete a un fondo institucional desde el que se apoyan proyectos de investigación y todo eso que ya vieron ahí. Entonces, no hay un cobro, que es la diferencia con otros modelos de instituciones que les cobran desde, a ver, curso número 1, plan de negocio, y tanto. Y luego pasamos a matemáticas financieras, tanto. Estudio de mercado, tanto. No, ese es negocio de viudas. Nosotros apostamos al éxito. Nos la jugamos contigo hasta que estés en el mercado y ganes. Somos tan buenos que no le tenemos miedo al riesgo. Vámonos al mercado. Pero cuando estés en el mercado y estés ganando, no te olvides. Y tenemos exitosas muestras de que nos han equipado a las incubadoras. Tenemos 17 incubadoras en el Politécnico y nos las equipan los mismos egresados. ¿Qué le hace falta? ¿Le hace falta un carro al director de la incubadora? ¿Qué? Donamos el carro para que el director se mueva, que vaya a conseguir capital semilla y esas cosas extrañas de Los Ángeles, ¿cierto? Entonces se convierte en un circuito de virtuosidad y no de algo que les estamos robando. Y por supuesto, esto hace que se corra la voz. ¿Cuál es el éxito de una empresa incubada a una que no? Pues saque los porcentajes. Imagínense cuánto le costaría a cualquiera emprender un negocio en las condiciones de riesgo en cada paso. En cambio que iba acompañada y va protegida, porque son nuestros alumnos, son nuestros tecnólogos, es nuestra incubadora y son nuestros logros final. Ahí los vieron. No pondríamos ahí tantas patentes, tantas marcas, si no los hubiéramos protegido. ¿Alguien más? Conste que me hicieron levantar a las 4 de la mañana para estar aquí. Sí, don Oscar. Quería hacerle dos preguntas. Una es con respecto a el papel de los docentes de la parte académica, digamos, de las diferentes carreras, si se estimula de alguna forma la participación en esa generación de ideas o en identificar estudiantes para que empiecen el proceso de emprendedor y de ahí en adelante, y después al final más bien hasta dónde llega la parte de la incubadora en lo que es de acompañamiento a las empresas que se forman a través de servicios de desarrollo empresarial, o hasta dónde te acompañan las empresas. Dos preguntotas, ¿no? Los tienes bien preparados, Marcelo. Bueno, voy a empezar por la segunda, después me recuerdas la primera. Pero la segunda es que hasta dónde los acompañamos. El proceso de incubación tiene 3 etapas: preincubación, incubación y postincubación. Conste que les estoy anticipando para que cuando les hagan el examen ya se la sepan, ¿no? Preincubación es poliemprendedor. Es donde aprenden todas las herramientas.
los planes de negocios tienen que llegar a la incubadora, llegan haciendo planes de negocios a ojos cerrados. Ya saben calcular la TIR de memoria, sacan mentalmente las financieras, hacen las proyecciones, los mínimos cuadrados les quedaron en el móvil. ¿Sí? Llegan truchas, esa es la preincubación, son las herramientas. La incubación ya no son planes de negocios, es el plan de tu negocio. Ahora vamos a construirlo. Acuérdate, es gestión de tu empresa, de la que vas a vivir. O sea, estos son proyectos de vida, no son proyectos académicos. Con eso voy a enlazar la primera respuesta. No son proyectos académicos. Aquí no hay una calificación y le digas, pasas al siguiente curso. No. Es un proyecto de vida del que pretende vivir el resto de su vida. Entonces, no es un asunto menor. Y lo tenemos que tomar con respeto a lo que está trayendo. Porque él va a mantener a su familia de eso. Y va a darle empleo a 50 pelados. Entonces, es un asunto que hay que tomar con mucho respeto. La incubación es un tema de mucha demanda. Es muy robusta el esquema porque te demanda todo lo que requieras. No se necesita menos más que lo que requieras. Después viene el acompañamiento. El acompañamiento es el año de Morphy. Cuando sales al mercado y sales feliz y dices, no, hombre, ya, no me va a pasar nada. Y Morphy dice que todo lo que pensabas que no te iba a pasar, te pasa. Y pasa en el primer año. Y si no estamos con ellos para enseñarles a tomar la decisión correcta, no sabían cómo capotear que 2 de los empleados ya se quisieron hacer un sindicato y le quieren tomar la planta. O que uno de los proveedores que formó se dio cuenta que estaba invirtiendo, ya está ganando mucho dinero y ching, le tumba algo de la calidad de los productos y viene por abajo. Son decisiones fundamentales. Si no las sabe tomar justas y en el correcto momento, queda tocado de muerte. Y queda tocado de muerte a un par de años. Haz de cuenta que le pegas aquí y cae allá. Si no estamos con él acompañándolo en estas decisiones, no llega. Y es el año de muerte. Entonces es un año completito en el que estamos con él. Probamos la maquinita que le trajeron de Japón, que dijeron que era una maravilla, pero ¿qué crees? No hay la llavecita con lo que se le aprieta. Se detuvo la producción. Hay que ir un torno rápido para que le haga la llavecita, porque si no, él va a pedirla a Japón. Y hay que resolver las cosas de manera práctica que no te cueste. Entonces, este año de acompañamiento es fundamental. Respuesta, un año. La primera, los académicos. Esa es la pregunta típica, ¿eh? A ver si salgo yo de aquí. Los académicos son muy buenos en las aulas, pero alguien que no ha tenido una experiencia empresarial difícilmente va a poder orientar a un emprendedor inexperto. Necesitamos el otro perfil. Maestros que han echado a andar su negocito, que tienen sus negocios por ahí y que han intentado y que les ha ido mal. Qué bueno, se aprende más de los fracasos, que a veces le pega a uno, no sabe ni cómo tuvo éxito. Pero el que fracasó se pone a revisar 100 veces las cuentas, pero si todo está, pues aquí está, era el robo hormiga. El de la bicicleta se llevaba diario una bolsita, lo llevó al hoyo. Ese le va a decir al pupilo, cuídate de la bicicleta, cuídate del de la bicicleta porque ese te va a pegar. Aprendió en cabeza propia. Entonces nosotros buscamos, y esto es algo que se hace al interior de la universidad, y es el tema de la universidad emprendedora, que ese es el cambio de actitud, el cambio generacional, es en donde toda la comunidad está en pos de esa visión emprendedora. Entonces, habrá maestros que deban tener la honestidad de decir, no sé, pero ¿qué crees? Buscamos al cuate de enfrente que vende pollos rostizados y que este cuate donde se ha puesto le pega, algo tiene, vamos a preguntarle. O vamos a las cámaras, pregúntale a los expertos. O la incubadora te acomoda asesores para que te vayan guiando. Entonces, los académicos
hasta donde den el perfil. Nosotros en la incubadora, de maestros de aula, no tenemos, creo que ni uno. Llegan solos los que tienen sus propios negocios, que lo han intentado por su cuenta, y que dicen: yo quiero ser mentor, o quiero ser tutor de él. Entonces ellos vienen y lo hacen altruistas, de manera altruista. Tampoco les permitimos que a cambio de acciones, ni esas cosas. Acuérdate, son nuestros emprendedores, los tenemos que cuidar. Se los comen los tiburones, entonces hay que llevarlos. Entonces los académicos jóvenes como tú, yo veo la comunidad joven, es fácil encontrar este perfil, donde nuestras comunidades, donde el promedio de edad es de mi edad para arriba, difícilmente. Son maestros muy hechos al aula, que llegan, dictan su conferencia, su cátedra, toman nota, le entendieron bien, si no busquen en los apuntes del año pasado y se regresan, ¿cierto? Esos muy difícilmente van a asumir un compromiso diferente, porque demanda que le obsequies algo de tu experiencia al individuo de manera gratuita. Entonces, ese es un tema. El asunto de los maestros y las incubadoras va a tener que ser un tema. Tanto que formamos, y ese es parte del proceso. El rector elegirá dentro del gran cuerpo de docentes, va a decir: mira, hay como 20 potenciales, o hay 50, ojalá haya 100, y de esos 100, para la incubadora va a haber 10, pero los 100 se capacitan. Y entonces de ahí, los mismos que se capacitan van a decir: sí, yo sí le entro, yo sí puedo con eso. O habrá otros que digan: no, yo me regreso al aula y yo no me metan en estas cosas exóticas. Entonces, es algo que se da y es normal. Eso es normal, porque si no, en este mundo, pues no todos estaríamos haciendo empresas. Habría alguien que tiene que seguir la tarea del que emprende. Entonces necesita alguien que emprende y otros que hacen la tarea diaria para que el emprendimiento funcione. Esto es un asunto de ambas partes. Y como decía el señor viceministro, necesitamos los que no tienen ni empresa, pero que desde donde estén emprendan cambios. Entonces es un tema complejo, pero con eso lo dejo. Buenas tardes, don Oscar, de nuevo. Quería consultarle sobre las opciones de financiamiento que tienen para el desarrollo de las empresas, los emprendedores, y el soporte que ustedes les brindan para que puedan accesar a esas opciones de financiamiento. ¿Lo contesto como yo o lo contesto institucionalmente? Como yo, no deberían de tener ninguno. No deberían de tener ninguno, y fueron discusiones muy fuertes con el ministro de Economía. No deberían de tener ninguno en general, porque entonces les ponemos las cosas fáciles. Y emprender significa buscar. Y las tres F's: Friends and Family Fund. Y aquí llegaba alguien y decía: es que yo con 50,000 pesos en este momento arranco un negocio. Pues ve y pídeselos a tu papá. Porque si tu papá no cree en ti, yo voy a creer en ti. Entonces, estaba previsto que al principio tenía que ser más riguroso, pero también tiene una contraparte. Entonces le dimos alas a los que prestan el dinero en condiciones ventajosas, porque si no les dábamos apoyo institucional, no sabía quiénes estaban allá afuera, decían: ¿cuánto necesitas? Y es de a tanto, dame la escritura de tu carro y cómo no está el dinero. Y así los poníamos en alto riesgo. Entonces buscamos la media, generamos programas de apoyo en donde hay unas rigurosas condiciones para que tengan acceso a los fondos y además entregables, y comprometimos a instituciones intermedias para que hicieran el seguimiento, y así nacieron los fondos PYME. Entonces, todo fue en un forcejeo, pero los primeros casos que nosotros atendimos, cuando empezamos con la incubadora por allá de los 80s, no, 90s al principio, no había nada.
y logramos empresas. Es muy sencillo, vende acciones. No hay alguien que se quiera quedar fuera de un buen negocio. Si vienes y me platicas, y yo creo y veo los números, y le entiendo un poquito a y me dices, cuesta, no sé, $1,000 la entrada, ¿cuánto que les arriesgo? Y a lo mejor en un grupo de 50 hay 5 atrabancados, y con tu papelito, porque a veces no es más que el arranque lo que necesitas. Entonces el tema de inversión y de financiamiento, por eso hay tantas figuras, los ángeles, los capitales de riesgo, los fondos PYME y todas aquellas habichuelas que se nos ocurran en el camino. Al final del tiempo es una estructura que administra el recurso y que se cerciore de que se aplicó. ¿Por qué? Porque en nuestro país descubrimos que con una idea se podía bajar $1 millón de los diferentes fondos, con la misma idea. Sabiéndola vender, la acomodabas en cada cajoncito y de todos te bajaban. Entonces, hay que establecer los mecanismos, lo que decía el señor viceministro hace ratito, los mecanismos de regulación son fundamentales, porque los buenos pagan por los otros. Entonces, el tema de financiamiento tiene que ser bajo una premisa básica, la cultura del yo pago. Y tiene que ver con el rasgo cultural de no evadir impuestos, que en nuestro caso es al revés. La informalidad y todo esto que existe. Entonces, lo que tenemos que hacer desde las incubadoras es hacer buenos empresarios, tan buenos que paguen sus impuestos y todo lo que tienen. Entonces, la cultura debe ser de yo pago. Si es me la brinco por un ladito, eso no es empresario, eso es un pillo. Entonces, esa es parte de lo que las incubadoras tienen que asumir como un compromiso ético. Bueno, va muy similar a la observación. Ya tengo, digamos, en este caso, una cosa que estuvimos con el director de emprendedurismo del TEC de Monterrey. Entonces estamos viendo igual ese tipo de acciones. Tengo una empresa, ¿cuánto vale en ese momento? ¿Cuánto vale esa idea innovadora? Ahora sí, ¿cómo la vendo? Yo como emprendedor siempre quiero ser el dueño, como decía el director de Monterrey. Hey, yo a estas alturas prefiero invertir sobre un muchacho que quiere, puede, va a trabajar 24/7, todos los días, 24 horas al día, toda la semana. En este caso, la parte de desarrollo empresarial. En el caso de ustedes, tengo una empresa lista para vender. ¿Cómo estiman el valor? Igual y hasta qué punto se venden las acciones. Por lo general no quiere ser el dueño, que sea el 51-49. ¿Cómo manejan ustedes esa etapa cuando la empresa está lista para vender? ¿Y cómo estiman ustedes el valor de la misma? Bueno, si estuviéramos en un ambiente abierto de mercado y tiburones y pirañas, diría de cómo te dejes. Y muy fácil, piernas y alcohol, y cuánto que te la saco barato. ¿No? Pero no es el caso, hagámoslo bien. Y entonces nosotros formulamos todo un cuadro de evaluadores de tecnología y de empresas. Y hay maneras comerciales de hacerlo. Tienes el producto, haces una proyección en el mercado, sabes cuánto cuesta posicionarlo, cuáles son los riesgos de competencia, sacas tu resta y dices te quedó de atrás. Pero si la aguantas un año más, a lo mejor te la pago. Entonces, la forma incorrecta y la forma más técnica. Elige. Nosotros alguna vez le quitamos a uno de estos piratas que les estaba tratando de robar a unos muchachitos un prototipo de un sismógrafo sencillito y doméstico, a cambio de que los llevaba a comer a McDonald's. Entonces hay que tener cuidado. Pero sí, hay valuadores y esto, si quieres venderla a buen precio, y además te sirve para saber realmente cuánto vale tu inversión. El primer rubro que siempre traen es que yo ya le invertí tanto.
sea, lo que invertiste no significa que eso es lo que vale. Ojalá y valga más de lo que invertiste, entonces va bien. Si vale menos, por algo le estás vendiendo. Antes de que valga cero. ¿Y por qué voy a cargar con los errores tuyos? Entonces es un asunto que tiene la parte técnica y la parte piraña. Vamos a ver si tal vez una más y si no cerramos. Estamos, creo. Bueno, el agradecimiento a don Oscar por esta magnífica conferencia. Un aplauso.